Imagina a una joven, con la mirada cansada y una sonrisa forzada, caminando por una calle concurrida de la ciudad, cargando un bolso viejo y desgastado, mientras la gente a su alrededor la mira con disimulado desdén. Se llamaba Ana y había elegido el amor por encima de todo, pero el mundo la castigaba por ello. ¿Qué harías si el amor de tu vida fuera visto como un fracaso por otros, pero guardara un secreto que podría cambiarlo todo? Esta es la historia de Ana y Lucas, un viaje de humillación, perseverancia y una revelación que pondría al mundo de rodillas. Ana creció en una casa donde la perfección era más importante que la felicidad. El suelo brillaba, las paredes estaban decoradas con cuadros caros. La mesa del comedor era grande e imponente, pero rara vez era el escenario de conversaciones amorosas. Su familia era de las que sonreían en las fotos, pero discutían en el coche camino a los eventos, de las que elogiaban a los conocidos, pero criticaban a los vecinos en cuanto se cerraba la puerta. El padre de Ana era la personificación de esta dualidad, un hombre de negocios duro, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Creía haber forjado su fortuna él solo, y quizá por eso exigía perfección absoluta a sus hijos. Para él, el valor de una persona se medía por el coche que conducía, los lugares que frecuentaba y, sobre todo, el estatus de la persona a la que elegía amar. El amor, en su opinión, era una transacción financiera. La madre de Ana era una mujer sumisa, moldeada al rol de la esposa ideal, sonriente, obediente y dócil. Su mirada siempre parecía agobiada, como si llevara en su regazo no solo su propia tristeza, sino la de todos en la casa. Rara vez opinaba, y cuando lo hacía, era para reforzar la voz de su marido. Sus hermanos, dos hombres consentidos, aprendieron desde pequeños que eran el centro de atención. Crecieron escuchando que eran más importantes, que merecían más, que tenían derecho a todo. Por eso, se volvieron arrogantes, competitivos y crueles, especialmente con Ana. La veían como la oveja diferente, la pieza fuera del molde familiar. Y lo era. Ana tenía un corazón demasiado grande para caber en esa casa. Desde pequeña se sintió fuera de lugar, como si interpretara un papel que nunca eligió. Mientras su familia se preocupaba por el estatus, ella se preocupaba por la gente. Mientras su padre hablaba de negocios, ella pensaba en libros. Mientras sus hermanos alardeaban de logros vanos, ella soñaba con marcar la diferencia, y por eso decidió ser maestra. En la escuela pública donde trabajaba, Ana encontró lo que nunca había sentido en casa. Los niños, incluso con sus dificultades, sonreían con sinceridad. No juzgaban su ropa, no les importaba la marca de su bolso, no cuestionaban sus decisiones. Solo querían aprender, solo querían ser vistos. Y Ana los vio. Vio al niño que llegó sin almorzar y fingió no tener hambre. Vio a la niña que escondía moretones bajo la manga de su abrigo. Vio a la estudiante que luchaba por leer, pero nunca se rendía. Vio la pureza que el mundo se empeñaba en matar. Y allí, entre cuadernos arrugados, lápices mordidos y risas tímidas, se descubrió a sí misma, pero fue fuera de esa escuela donde su vida cambiaría por completo. Aquella tarde aún estaba grabada en la memoria de Ana, como si hubiera sucedido minutos antes. Era una tarde muy lluviosa. Su coche, un modelo antiguo que su padre había comprado para asegurarse de que nada saliera mal, empezó a traquetear en medio de la carretera. El motor petardeó, tosió y se apagó. Ana se detuvo a un lado de la carretera, temblando de desesperación y frío. Salió del coche, abrió el capó y no vio más que humo y agua corriendo. Fue entonces cuando oyó el sonido de un coche acercándose. Un coche sencillo y viejo con una abolladura en el lateral. Cuando se abrió la puerta y apareció Lucas, Ana pensó por un momento que había visto un fantasma. No porque diera miedo, al contrario, sino porque parecía aparecer justo cuando lo necesitaba. Lucas no llevaba paraguas. La camisa se le pegaba al cuerpo por la lluvia. El pelo mojado le caía sobre la frente. No parecía alguien a quien le importara la incomodidad. Parecía acostumbrado a lidiar con ella. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No había compasión en su voz, no hubo juicio, no hubo segundas intenciones, solo hubo amabilidad. Ana asintió, casi llorando. Lucas abrió el motor con facilidad, como si abriera un libro. Mientras sus manos trabajaban con precisión, conversaban. Habló del taller donde trabajaba,
de las interminables horas trasteando con motores, de la satisfacción de arreglar lo que parecía perdido. Ana habló de la escuela, de los niños, de los desafíos, y entonces, de una manera casi inexplicable, la conversación evolucionó hacia algo más profundo: miedos, sueños, recuerdos, deseos. Cuando el coche volvió a funcionar, Ana no supo qué agradecer primero: la ayuda, el gesto, la conversación o el alivio que sintió. Él sonrió y se alejó. Pero el universo aún no había terminado con ellos. 2 días después, Ana estaba haciendo fila en la panadería cerca de la escuela cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Se giró y encontró a Lucas con las manos en los bolsillos, sonriendo como si estuviera viendo a un viejo amigo. Hablaron allí mismo, y la ligereza de ese encuentro fue tan inesperada como bienvenida. Y a partir de entonces, comenzaron a verse cada vez más, como si el mundo conspirara para unirlos. Hubo semanas de largas conversaciones, meses de paseos y risas, noches intercambiando mensajes, amaneceres mirando al cielo, picnics en parques escondidos que parecían existir solo para ellos. Ana se dio cuenta de que Lucas era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Él escuchaba, él comprendía, él se preocupaba, y había una luz dentro de él que ninguna dificultad parecía extinguir. Pero su amor tenía un enemigo silencioso: el prejuicio. Cuando se lo contó a su familia, la conmoción fue inmediata. Su padre gritó, sus hermanos rieron, su madre lloró. ¿Un mecánico? ¿Te has vuelto loca, Ana? No es nadie. Terminarás lavando pisos de taller. Te arruinarás la vida. Intentaron negociar, manipular, amenazar, pero nada funcionó. Ana eligió a Lucas, y entonces se desató el infierno. Su familia cortó contacto. Sus amigos se distanciaron. Los conocidos chismeaban. Los vecinos comentaban. Todo porque ella eligió amar a alguien sin dinero. Pero Lucas le tomó la mano con firmeza. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Lo dijo incluso cuando dudaba de sí mismo. Y fue esta fe la que los llevó al matrimonio. Una boda sencilla, hermosa, cierto, y una luna de miel improvisada en su propio apartamento, bailando en la habitación estrecha, al son de una radio vieja, descalzos sobre el suelo frío, pero con corazones cálidos. Su amor floreció en el hormigón. Pero el hormigón empezó a agrietarse. Los primeros meses fueron difíciles, muy difíciles. Su familia la evitaba. Los amigos se burlaban de ella. En el trabajo, algunos compañeros susurraban. Solo Lucas se quedó a su lado como un faro, pero estaba cansado, agotado, trabajando demasiado, durmiendo muy poco. Entonces la vida decidió lanzar otra piedra. Ana descubrió que estaba embarazada. El comienzo fue dulce: esperanza, sonrisas, pequeños planes, un futuro sencillo, pero suyo. Pero rápidamente la dulzura se convirtió en miedo, y el miedo se convirtió en desesperación cuando sintió un dolor agudo en mitad de la noche que la hizo caer de rodillas en el frío suelo del baño. Lucas la cargó en brazos, desesperado, llevándola al hospital público más cercano. Allí se enfrentaron a filas sucias, médicos exhaustos, enfermeras con exceso de trabajo, miradas de lástima e indiferencia. Ana lloró de dolor, Lucas lloró de miedo. Y cuando los médicos dijeron que necesitaba un tratamiento caro y urgente, Lucas se derrumbó. Llamó a su familia, suplicó ayuda y solo recibió humillación. Acepta lo inútil. Elegiste esta vida, sufre las consecuencias. Y allí, en ese pasillo frío, escuchando el sonido metálico de las máquinas, Lucas decidió. Era hora de revelar el secreto que había ocultado durante años, el secreto que juró no revelar jamás, el secreto que lo cambiaría todo. Lucas no era pobre, Lucas no era sencillo, Lucas no era un mecánico cualquiera. Lucas era el heredero de una de las mayores fortunas del país, y ahora, para salvar a Ana, tendría que volver a ser quien era. Lucas se quedó de pie en el pasillo del hospital unos segundos que parecieron horas. El aire era demasiado frío, como si el aire acondicionado estuviera a punto de congelar cualquier esperanza. El fuerte olor a desinfectante y medicamentos le penetraba por la nariz, trayendo consigo una asfixiante sensación de urgencia. La gente pasaba a toda prisa, médicos con rostros cansados, enfermeras con pasos rápidos, pacientes quejándose,
máquinas pitando. Todo formaba una sinfonía caótica, y sin embargo Lucas solo podía oír una cosa: la débil respiración de Ana tras la puerta. Le temblaban las manos al llevarse el móvil al oído. Sabía que ya no había forma de evitarlo. No había a dónde huir. No había forma de seguir ocultando quién era. Cuando el abogado respondió, su voz era seca, profesional, como siempre. «Lucas», dijo con una calma peligrosa. Lucas respiró hondo, sintiendo un dolor en el pecho. «Necesito activar el protocolo». Al otro lado, silencio. Un silencio pesado y calculado de alguien que conocía la gravedad de sus palabras. El abogado se aclaró la garganta antes de responder. «¿Estás seguro?». Lucas se miró las manos, cubiertas de una grasa que parecía no desaparecer jamás. Miró la puerta cerrada donde Ana luchaba por su vida. Miró el suelo de baldosas blancas que reflejaba la fría luz de la madrugada. «Podría morir», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «No puedo permitirlo. Ya no». El abogado respiró hondo. Era un hombre entrenado para manejar crisis, pero incluso él sabía que lidiar con el regreso de Lucas a su propio mundo era como lidiar con una bomba a punto de explotar. «En 4 horas todo estará resuelto», afirmó antes de colgar. Lucas guardó su celular con manos temblorosas. Regresó a la habitación de Ana con pasos fuertes y pesados, como si cada uno le desgarrara los pulmones. Al entrar, encontró a Ana tumbada allí, pálida, sudando, luchando por respirar entre contracciones. Levantó la vista al verlo. Lucas susurró con voz débil. Se sentó a su lado, tomó su mano fría y la apretó contra su rostro. «Todo estará bien. Estoy aquí». Ana, incluso débil, notó algo diferente. Su mirada era más seria. Su pecho subía y bajaba más rápido. Algo había cambiado. «¿Qué hiciste?», preguntó preocupada. Lucas tragó saliva con dificultad. «Hice lo que tenía que hacer», respondió. «Confía en mí». Ana no insistió. Confiaba demasiado en él. Había confiado en él desde el primer día. Las siguientes horas fueron un torbellino. Hombres trajeados llegaron al hospital exactamente 4 horas después, como había prometido el abogado. Tenían posturas rígidas, susurraban entre ellos y exudaban esa arrogancia típica de quienes viven en el mundo corporativo. Hablaron con la administración del hospital, presentaron documentos y exigieron protocolos específicos, y como siempre ocurría con el dinero y el poder, todo se abrió ante ellos. Puertas, historiales, médicos, habitaciones restringidas. Ana fue trasladada a toda prisa a una ambulancia privada, equipada con tecnología que el hospital público jamás tendría. El sonido de las ruedas apresuradas resonó por los pasillos mientras las enfermeras observaban confundidas, sin comprender quién era esta mujer para merecer semejante equipo. Dentro de la ambulancia, Ana apretó la mano de Lucas con todas sus fuerzas. «Lucas, esto es demasiado. Esto está mal», dijo, jadeando. «Nada que te salve está mal», respondió él. Quería preguntar más, quería entender, quería exigir una explicación, pero el dolor volvió a apretarle el abdomen, desgarrando el aire, y gritó. Lucas sintió que el mundo se le derrumbaba al oír ese sonido. Ella sufría por él, por sus decisiones, por su silencio. Necesitaba salvarla, costara lo que costara. El nuevo hospital parecía otra dimensión. La entrada estaba iluminada por luces blancas tan intensas que la ciudad exterior parecía oscura en comparación. El suelo relucía, las paredes tenían paneles modernos. El olor a limpieza era sutil, no agresivo. Los asistentes vestían uniformes impecables. Era como entrar en un universo paralelo, muy alejado de la precaria realidad que la mayoría enfrentaba. En cuanto Ana llegó, un equipo entero la rodeó rápidamente. Los médicos comenzaron a darle instrucciones rápidas. Las enfermeras ajustaron las máquinas. Los monitores pitaron. Las luces destellaron. Lucas se quedó allí, atónito, observando todo lo que sucedía, incapaz de hacer nada más que esperar. Cuando Ana finalmente fue estabilizada y llevada a su habitación, Lucas entró lentamente. Tenía oxígeno, sueros intravenosos y un monitor que le controlaba el ritmo cardíaco. Abrió los ojos al sentir su presencia. «Estás mejor», dijo él, intentando sonreír. ¿Qué pasa?», insistió. Lucas se sentó en el borde de la cama, le pasó la mano por la cara y dijo con la voz más grave que jamás había oído.
Solo hice lo que debía haber hecho desde el principio. Ana intentó responder, pero se durmió antes de que pudiera pronunciar las palabras. En los días siguientes, Ana mejoró. Poco a poco recuperó el color, su brillo, su fuerza. Y cuando el médico entró en la habitación con una sonrisa, diciendo que la madre y el bebé estaban fuera de peligro, Lucas sintió que todo su cuerpo se desmoronaba de alivio. Se sentó en la silla junto a la cama y lloró en silencio, sosteniendo su mano con suavidad. Ana despertó poco después y vio sus lágrimas. «Oye», dijo, tocándole la cara. «¿Qué pasó?» Lucas sonrió, avergonzado. «Pensé que te iba a perder». Ana apartó su mano, como si quisiera devolverlo a la realidad. «Nunca me perderás», le aseguró. Pero Lucas sabía que no era del todo cierto. Sabía que si Ana descubría quién era realmente, tal vez su amor no sobreviviría, y ese miedo comenzó a carcomerle el pecho. Pero la verdad es urgente, y no espera el momento perfecto. Sucedió en una mañana tranquila. Ana dormía profundamente. Lucas bajó a la cafetería del hospital a tomar un café. Se sentó solo en una mesa apartada, pensando en el futuro, algo que había evitado durante años. Fue entonces cuando se acercó un hombre de traje oscuro. «¿Señor Lucas Miranda?», preguntó. Lucas palideció. Hacía años que nadie lo llamaba así. El hombre continuó. «Tenemos que hablar. Ahora». A Lucas se le heló la sangre. Fueron a un pasillo privado. El hombre abrió una tableta con documentos confidenciales. «El secreto de la transferencia fue violado», dijo en voz baja. «Un periodista tuvo acceso a los registros. ¿Saben quién eres?» Lucas sintió que el mundo le daba vueltas. Se le cortó la respiración. Le zumbaban los oídos. Lo último que quería era esto: ser descubierto, ser investigado, ser descubierto. Corrió a la habitación, desesperado, pero ya era demasiado tarde. Ana estaba despierta, con los ojos muy abiertos y con el móvil en la mano. La pantalla mostraba un titular gigante: «Mecánico vive una doble vida. En realidad, es heredero multimillonario». Lucas se detuvo en la puerta. Ana lo miró con una mezcla indescriptible de dolor, conmoción, incredulidad, alivio, miedo y confusión. Levantó lentamente su celular, como si pesara toneladas. «Esto», susurró, «¿es real?». Lucas dio un paso, luego otro, y se sentó a su lado. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Intentó respirar, pero sus pulmones no respondían. Intentó tomarle la mano, pero temió que la apartara. «¿Por qué?», preguntó ella, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Lucas cerró los ojos. Inhaló profundamente y finalmente soltó la verdad. «Porque tenía miedo». «¿De qué?». «De perderte». Ana parpadeó, confundida. Lucas tragó saliva con dificultad. «Crecí rodeado de gente que solo me quería por lo que tenía. Gente que luchaba por el poder, el dinero, la influencia. Gente que haría lo que fuera por una parte de la herencia. Crecí viendo cómo el dinero lo destruía todo. Crecí creyendo que nadie podría quererme si no ocultaba quién era». Ana se llevó la mano a la boca. Más lágrimas, más dolor. Lucas continuó con la voz quebrada. «La primera vez que te vi me miraste como si fuera humano, como si fuera suficiente, y por primera vez en mi vida sentí paz. Sentí que podía ser amado por quien soy y no por lo que tengo. Y cuando me di cuenta de que te quería, me entró el pánico al pensar en perderte». Ana se llevó la mano al pecho, como si le doliera el corazón. Lucas dijo con la voz entrecortada: «Te quería cuando pensaba que no tenías nada». Sonrió entre lágrimas. «Y por eso tenía miedo de decírtelo. Eres la única persona que tengo, la única persona que realmente me vio. Nunca quise arriesgarme a eso». Ana se secó las lágrimas y le sujetó el rostro entre las manos. «No me perderás por esto», susurró. Lucas cerró los ojos dejando que las lágrimas cayeran en silencio, pero afuera el mundo explotaba. La revelación se extendió como la pólvora. Periódicos, blogs, páginas de chismes, redes sociales, grupos de WhatsApp, programas matutinos. Todos querían saber un poco de la historia. Todos querían saber cómo un multimillonario se escondía como mecánico, cómo alguien tan rico vivía en un apartamento ruinoso, cómo un heredero desapareció de la faz de la tierra. Y lo más importante, quién era la mujer que había elegido. Y entonces comenzó la segunda ola, la ola que dolería más que todas las demás. La familia de Ana. Su padre fue el primero. Se presentó en el hospital con flores caras.
un traje que costaba más que el salario anual de Lucas en el taller y una sonrisa tan falsa que parecía una máscara mal ajustada. «Mi hija», dijo, entrando en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Ana lo miró con extrañeza. Apenas lo reconoció como su padre. «Tú», continuó extendiendo las flores, «esta vez diste en el clavo». Lucas alzó la cara. Su mirada se endureció, fría. Ana apretó los labios. «No decías eso hace 3 días». Su padre tragó saliva. Yo no lo sabía. Ahora lo sé». Ana respiró hondo. «¿Y qué cambia eso?». Él abrió los ojos de par en par, sorprendido por su audacia. «Lo cambia todo, Ana. Este hombre, él es el mismo hombre al que llamaste un fracaso», terminó ella. «El mismo hombre del que dijiste que me arruinaría la vida. El mismo hombre al que humillaste cuando te pidió ayuda». El padre intentó hablar, pero no pudo. Lucas observaba en silencio, pero le ardía el pecho. Por fin, Ana vio con sus propios ojos quién era realmente la familia. La madre entró poco después, llorando. Los hermanos la siguieron, sentimentales, demasiado arrepentidos, demasiado tarde. Incluso los tíos enviaron mensajes. Viejos amigos reaparecieron, fingiendo preocupación. Compañeros de trabajo enviaron largos mensajes de audio llenos de falso cariño. Y Ana sintió náuseas. No por el bebé, sino por el asco que sentía ante tanta falsedad. En los días siguientes, evitó a todos. Solo quería a Lucas, solo quería paz. Y fue allí, exactamente allí, donde su amor se hizo más fuerte que nunca. Lucas la cuidaba con calma, le traía comida, le masajeaba los pies, le arreglaba la almohada, puso música suave, la acompañó en cada paso de su recuperación. Y Ana lo miró como si finalmente viera al hombre que la había precedido desde el principio, no al multimillonario, sino al hombre, el mismo que se detuvo en la carretera bajo la lluvia, el mismo que recogió flores para ella, el mismo que trabajó hasta que le dolieron las manos para sostener el hogar, el mismo que la abrazó mientras lloraba, y allí, en ese hospital silencioso, estaba segura de que él era el amor de su vida, era el hombre que volvería a elegir, incluso sin dinero, incluso sin nada, especialmente sin nada. Cuando les dieron el alta, Lucas los llevó a un apartamento temporal acogedor, luminoso y seguro. Ana recorrió lentamente las habitaciones, analizando cada detalle. Eran preciosas, estaban limpias, eran espaciosas, pero no tenían lujos excesivos. Era un lugar que reflejaba sus personalidades. La primera noche, después de que Sofía se durmiera, Ana se sentó con Lucas en el sofá. ¿Puedes contármelo todo?, preguntó. Lucas respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría, y se lo contó, todo. Habló de su infancia en mansiones frías, de sus padres ausentes, de sus tíos codiciosos, de las disputas por la herencia, de la trágica muerte de su abuelo, de la guerra entre parientes, de la destrucción emocional que presenció, del asco que desarrolló por el dinero, del vacío que sintió viviendo rodeado de lujo, del día que huyó, del nombre que dejó atrás, de la fortuna que nunca tocó, del profundo deseo de ser solo Lucas, un hombre, ni un apellido, ni un saldo bancario, ni un rostro estampado en portadas de revistas. Y Ana escuchó, lo escuchó todo, sin juicios, sin miedo, sin interés en el dinero. Apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Siempre fuiste tú, incluso cuando estabas perdido». Lucas cerró los ojos y sonrió conmovido. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a alguien. A partir de entonces, su historia dejó de ser sobre la supervivencia y empezó a ser sobre el renacimiento. Pero el mundo aún no había terminado con ellos. Su justicia emocional aún no era completa. La conmoción aún no había llegado a su punto máximo. Y Ana aún tendría que afrontar la parte más difícil del viaje, la reconciliación con su pasado y la decisión final sobre su familia. La vida después de la revelación parecía un territorio completamente nuevo, aún desconocido para Ana. Cada día traía consigo una sensación extraña, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo, pero ahora con un espejo gigante que la apuntaba a sus decisiones y a la verdad de quién siempre había sido. El apartamento temporal donde se alojaban era cómodo, pero Ana sabía que eso no era lo que definía su nueva vida. Lo que la definía era el hecho de que, por primera vez,
Vivía junto a alguien que nunca mentía para lastimarla, incluso cuando ocultaba su propia identidad, resguardando la verdad como quien protege una frágil flor del viento. Se despertaba casi todas las mañanas antes que Lucas. Observaba su perfil dormido, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, su fuerte brazo apoyado en el colchón. Parecía tan humano en ese momento, tan vulnerable, tan diferente de lo que los medios retrataban. En los periódicos, hablaban de él como si fuera una figura fría, un genio solitario, un multimillonario excéntrico que había huido de su fortuna. Pero el hombre que dormía a su lado era simplemente Lucas, el hombre que arregló su coche bajo la lluvia, el hombre que la abrazó cuando lloró, sintiendo miedo por primera vez, el hombre que le sostuvo la mano en el hospital, dispuesto a vender su alma si era necesario para salvarla. Y Ana sabía, ambos sabían, que ahora comenzaba lo más difícil, porque sobrevivir al juicio era una batalla, pero reconstruir sus vidas era otra. Al segundo día en el nuevo apartamento, cuando el silencio matutino aún se cernía sobre los pasillos, llamaron a la puerta. Fue un sonido firme e insistente que resonó con fuerza en el corazón de Ana. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucas, que estaba preparando café, levantó la vista de inmediato. Ana respiró hondo. «Ir a ver quién es, ya veo», respondió en voz baja. Se acercó a la puerta y la entreabrió. Al otro lado estaba el padre de Ana. Llevaba el mismo traje caro del hospital, pero ahora había algo diferente. Su rostro estaba más tenso, las arrugas más profundas. Sus ojos, extrañamente, parecían más pequeños, no por humildad, sino por orgullo herido. «Lucas», dijo, forzando una expresión cordial, «quisiera hablar con mi hija». Lucas abrió la puerta lo justo para que Ana viera el interior de la habitación. Sintió un nudo en el estómago. «Papá», dijo con voz firme. «¿Por qué has venido?», suspiró fingiendo cansancio. «Ana, sé que cometí errores, pero no puedes culparme eternamente. Soy tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una carga emocional que él siempre sabía aprovechar. Ana miró a Lucas y vio en sus ojos algo que le infundía confianza, y entonces se armó de valor. «Mi padre no me habría dejado sufrir como tú», respondió. «Mi padre no me habría colgado el teléfono cuando más lo necesitaba. Mi padre no me habría humillado por amar a quien yo elegí», intentó justificarse. «Tomaste una decisión precipitada y emotiva. Solo quería lo mejor para ti». «Lo mejor para ti, papá», corrigió Ana. «No para mí». Su mirada se endureció. «¿Te das cuenta de lo que te pierdes al distanciarte de tu familia?». Ana esbozó una sonrisa triste. «No me pierdo nada. Me estoy liberando». El silencio llenó el pasillo. El padre de Ana abrió la boca para responder, pero Lucas lo interrumpió con firmeza y dulzura, la misma que siempre usaba para manejar situaciones que podían explotar. «Creo que es mejor que te vayas», dijo. «Ana necesita descansar. Todavía nos estamos adaptando». El padre miró a Lucas con una mezcla de envidia, desprecio y miedo, pero no dijo nada más. Mientras se alejaba por el pasillo, Ana cerró la puerta lentamente y rompió a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Lucas la abrazó, y en ese abrazo, Ana comprendió algo que le había costado años ver. La verdadera familia es la que se preocupa, no la que exige. Los días siguientes fueron una especie de purificación emocional para Ana. Caminaba por la casa con Sofía en brazos, sintiéndose más fuerte que nunca. El peso de las expectativas ajenas finalmente comenzaba a disolverse. Vio en los ojos grandes, curiosos y vibrantes de Sofía la promesa de un futuro honesto. Un futuro que construiría no con dinero, sino con carácter. Y Lucas vivía con una mezcla de alivio y tensión. Alivio por finalmente ser honesto con ella. Tensión por saber que el mundo ahora sabía quién era. Los medios aún intentaban comprender su historia. Los periódicos publicaban teorías descabelladas. Algunos decían que era un genio oculto, otros que era un fugitivo y otros que tenía problemas mentales. Y por supuesto, había quienes intentaban usar su imagen para lucrarse. Pero Lucas no daba entrevistas, no respondía a los periodistas, no aparecía en público. Solo quería cuidar de Ana, cuidar de Sofía y, sobre todo, redescubrirse a sí mismo.
porque en ese momento Lucas también necesitaba comprenderse de nuevo. Necesitaba reconectar con las partes de sí mismo que había dejado atrás. Necesitaba, por fin, decidir qué tipo de hombre quería ser. Fue entonces cuando un suceso inesperado lo cambió todo. Una mañana, mientras Lucas estaba en la computadora, analizando viejas cuentas familiares, Ana se acercó y le puso la mano en el hombro. ¿Qué haces?, preguntó con dulzura. Intentando comprender la realidad, respondió él frunciendo el ceño. Hace años que no toco esto. Hay documentos, inversiones, compromisos. Necesito organizarlo todo. Ana se sentó a su lado. Lucas, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De verdad quieres esto? Parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Quieres volver a ser ese Lucas? ¿El Lucas de los medios? ¿El Lucas de la fortuna? ¿El Lucas de la familia de la que huiste? Respiró hondo. Ana, no sé quién soy en este entorno. Crecí rodeada de lujos, pero nunca me sentí parte de ese mundo. Cuando huí pensé que me había encontrado a mí misma, pero la verdad es que solo me escondía. No vivía, solo sobrevivía. Ana le tomó la mano. Entonces vive ahora. ¿Pero cómo? Haciendo lo que quieres, no lo que los demás esperan de ti. Sus palabras lo golpearon como un abrazo que no recordaba haber necesitado, y en ese instante, Lucas tomó una decisión silenciosa. No sería el Lucas de los medios, no sería el Lucas del legado multimillonario, no sería el Lucas que sus familiares querían moldear. Sería el Lucas que arreglaba el coche de Ana bajo la lluvia, el Lucas que escuchaba a los niños hablar de sus sueños, el Lucas que quería ayudar al mundo sin ser visto, y esa se convertiría en su misión. Días después, Ana preparaba la cena, algo sencillo, pollo con verduras y arroz esponjoso, mientras Lucas jugaba con Sofía en la alfombra de la sala. La niña rió a carcajadas, con esa risa pura de bebé que parece resonar en el alma de los adultos. Ana los observaba desde lejos con los ojos brillantes. «Lucas», llamó, secándose las manos con el paño de cocina. Él se levantó con Sofía en brazos y se acercó. «¿Qué pasa?». Ana respiró hondo. ¿Alguna vez has pensado en cómo podrías usar tu dinero, no para vivir con lujos, sino para vivir con un propósito? Frunció el ceño. ¿Cómo? Ana se acercó, puso las manos sobre el rostro de Sofía y sonrió. ¿Y si ayudaras a niños como los míos? Niños que nunca tuvieron acceso a buenas escuelas, niños que sufren en silencio, niños que podrías transformar simplemente existiendo. Lucas guardó silencio. Su mirada se perdió en la alfombra y luego volvió a Ana. ¿Crees que soy capaz? Sonrió. Eres la única persona que conozco que haría esto sin esperar, nada a cambio. Y en ese preciso instante, algo dentro de Lucas hizo clic, como si por fin se hubiera abierto una puerta. Quiero esto, dijo con firmeza. Quiero empezar algo que marque la diferencia. Ana colocó a Sofía en la cuna portátil y le besó la cara. Entonces, empecemos juntos. Los días siguientes fueron diferentes, más intensos, más productivos, más emocionantes. Lucas reunió a abogados, consultores, especialistas en educación y trabajadores sociales. Ana participó en todas las reuniones, en todas las decisiones, en todas las elecciones. Diseñaron el proyecto desde cero: escuelas accesibles, bibliotecas modernas, laboratorios de tecnología, psicólogos y terapeutas, actividades extracurriculares, apoyo a familias vulnerables, alimentación de calidad, profesores valorados, acogida, protección, seguridad, oportunidades reales. Era más que filantropía, era transformación social. Con cada detalle elegido, Ana recordaba a un estudiante en concreto, el niño que llegó con hambre, la niña que guardaba lápices rotos, los hermanos que compartían el mismo cuaderno, el niño que soñaba con ser astronauta, pero ni siquiera tenía un libro en casa. Y Lucas se recordó a sí mismo, de la niña solitaria que creció rodeada de lujos, pero sin recibir amor, de la niña que cambiaría cualquier juguete caro por un abrazo sincero. Era como si estuvieran reconstruyendo su propio pasado, mientras construían el futuro de cientos de niños. Cuando empezaron a construirse los primeros edificios, Ana lloró. Lloró al ver el letrero con el nombre del instituto. Lloró al ver los planos arquitectónicos. Lloró al ver a Lucas sonriéndole con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. La maternidad también formaba parte de esa emoción.
Sofía creció sana, feliz, llena de vida, y cada sonrisa de su hija parecía un recordatorio de que todo valía la pena. Noches de insomnio, humillaciones, peleas familiares, pérdidas, miedo, dolor, todo, absolutamente todo. Cada cicatriz la llevó hasta allí, y fue esa noche, en un balcón iluminado por la luna, que Lucas dijo algo que hizo llorar a Ana por 30ª vez ese mes. Siempre pensé que estaba rota, pero tú, ella me arreglaste. Le pasó la mano por la cara y sonrió. Siempre estuviste completo, Lucas. Solo te escondías. Y él la besó, un beso lento y profundo lleno de amor acumulado. Sus vidas mejoraban, la familia se construía, el propósito era claro, el pasado se sanaba. Pero el mundo nunca se queda de brazos cruzados cuando ve a alguien feliz, y un nuevo problema surgiría, un problema que lo pondría todo a prueba. Amor, confianza, propósito, fortaleza emocional, y cambiaría el curso de la historia de nuevo. La noticia del instituto educativo comenzó a extenderse como un susurro de esperanza. Al principio solo los vecinos y residentes de la región comentaron sobre ese misterioso proyecto que surgía en un terreno abandonado. Luego, maestros y directores curiosos comenzaron a acercarse, tratando de entender quién estaba detrás. Y pronto la conversación llegó a las redes sociales, volviéndose viral entre comunidades desfavorecidas, grupos escolares, colectivos de madres solteras y asociaciones comunitarias. Pero junto con la esperanza, llegaron los celos sociales, la envidia, el cuestionamiento, el juicio silencioso. En poco tiempo, un periodista más agresivo, el mismo que había filtrado la identidad de Lucas, volvió a atacar. Publicó un artículo que sugería que Lucas intentaba limpiar su imagen y huir de su pasado millonario con un proyecto fachada. Dijo que nadie abandona una fortuna sin tener algo que ocultar, e insinuó que el instituto era solo una estrategia para mover dinero. El artículo se viralizó, creó intriga, sembró dudas. Ana lo vio y sintió que le ardía el pecho de indignación. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, le preguntó a Lucas con lágrimas de ira en los ojos. Estás salvando vidas, Lucas, salvando niños. ¿Cómo pueden convertir esto en algo sucio? Lucas no respondió de inmediato. Estaba leyendo el artículo por tercera vez. Cada frase parecía intentar herirlo, arrancar pedazos de su pasado, distorsionar sus intenciones. Pero ahora era diferente, más fuerte, más centrado, más consciente de quién era. Ana, dijo respirando hondo, siempre intentará destruir lo que no entiende. Siempre. Pero nosotros sabemos la verdad, y los niños que recibirán ayuda también la sabrán. Ana se acercó, le sujetó el rostro con ambas manos y le dijo con firmeza y ternura a partes iguales: estoy de tu lado, siempre. Y una vez más, como tantas otras, ese toque suyo sanó más que 1000 palabras. Cuando el instituto por fin estuvo terminado, era más hermoso de lo que Ana podría haber imaginado. El edificio principal tenía paredes de colores pastel, grandes ventanales y espacios abiertos que dejaban entrar el sol libremente. En el patio, árboles recién plantados se mecían con el viento, como saludando a cada niño que pasaba. Las aulas tenían escritorios modernos, pizarras digitales, computadoras nuevas y estanterías llenas de libros coloridos. Los baños tenían jabón de verdad, papel higiénico en cada cubículo, luces que funcionaban, grifos sin fugas, espejos limpios. Cosas sencillas, pero cosas que la mayoría de las escuelas nunca tenían. Ana caminaba por los pasillos casi en trance. Embargada por la emoción, tocaba las mesas, los libros, las paredes como si tocara una parte de sí misma que finalmente se había materializado en el mundo. Los profesores contratados eran brillantes profesionales, seleccionados personalmente por Ana y Lucas. Personas apasionadas por la educación, personas que lloraron al ver las instalaciones, personas que sintieron la misión de ese lugar. El personal administrativo fue amable y preparado. Los psicólogos estaban entusiasmados con los proyectos de bienvenida. Los voluntarios eran dedicados y las familias que se habían inscrito lloraron al saber que sus hijos tendrían una verdadera oportunidad en la vida. Lucas observaba todo en silencio, con las manos en los bolsillos, sonriendo lentamente. Esa sonrisa tranquila que Ana siempre reconocía como signo de profunda gratitud.
Pero había una persona que no había aparecido desde la discusión en el pasillo del apartamento. El padre de Ana guardó silencio, un silencio que no era pacífico, fue estratégico, hasta que un día, cuando el instituto estaba a punto de abrir sus puertas, por fin se armó de valor y regresó. Era una tarde soleada. Ana estaba ordenando libros en una de las salas de lectura cuando oyó pasos pesados que entraban. Se giró, esperando que fuera Lucas, pero no, era él, su padre, con un traje caro como siempre, con las manos en los bolsillos y esa mirada calculadora que ella conocía bien, la mirada de quien está a punto de dar un discurso ensayado. «Ana», dijo, intentando sonreír, «qué lugar tan bonito». Ella no respondió. Dio unos pasos más, observando el entorno como si fuera un comprador evaluando un producto. «La prensa habla del instituto. Es impresionante». Dudó. Algo raro en él, pero dudó. «Quería felicitarte». Ana dejó caer el libro que sostenía. «¿Felicitarte?», repitió incrédula. «Ahora, después de todo lo que dijiste, ni siquiera querías que tuviera hijos. Dijiste que era irresponsable, que estaba desperdiciando mi vida». Suspiró. «Tenía miedo. Eso es todo. Miedo de perderte en un mundo que no entendía. Siempre fuiste diferente. Siempre negaste todo lo que intenté construir. Siempre fuiste más sentimental, más frágil». Ana se mordió el labio inferior. Frágil. Esa palabra siempre le dolía. «Nunca fui frágil, papá», dijo con firmeza. «Simplemente elijo amar. Eres tú quien cree que eso es debilidad». Respiró hondo. «Quizás me equivoqué». «No, quizás», corrigió Ana. «Te equivocaste. Muy equivocado». Miró hacia la ventana, donde los niños ya jugaban afuera. «Lo sé, pero quería enmendar las cosas. Quería conocer a mi nieta. Quería ser parte de esto, de este proyecto». Ana dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar esas palabras. «¿Parte de esto?», repitió sorprendida. «Papá, no puedes aparecer aquí como si fueras parte de nuestra historia. No conoces a mi esposo, no conoces a tu nieta, no me conoces a mí. Solo viniste porque descubriste quién es Lucas. Si todavía fuera pobre, todavía me estarías llamando idiota». Abrió la boca para responder, pero Ana levantó la mano. «Te perdono», dijo en voz baja, firme y temblorosa. «El perdón no es un problema para mí, pero no voy a fingir que no pasó nada. No voy a traerte de vuelta a mi vida como si hubieras construido algo aquí, porque no lo hiciste. Lo construí a pesar de ti». El silencio que siguió fue tan profundo que Ana sintió sus propias palabras resonando en su interior. Su padre respiró hondo, tragó saliva con dificultad y asintió. «Lo entiendo», dijo. «Me lo merezco». Ana apartó la mirada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de liberación. Liberada de toda una vida de culpa heredada. Liberada de sus expectativas. Liberada de la necesidad de complacer. «Puedes conocer a tu nieta», dijo finalmente, «pero no puedes usarla. No puedes usarla como me usaste a mí. Su amor no es moneda de cambio». Él asintió, intentando ocultar las lágrimas, y esa tarde, por primera vez, no se fue como un ganador, se fue como un ser humano. El instituto abrió oficialmente sus puertas 3 semanas después. La ceremonia de inauguración fue sencilla por decisión propia, sin políticos, sin famosos, sin largos discursos, solo niños, familias, profesores, gente común, vidas reales. Ana pronunció el discurso inaugural, y fue el discurso más conmovedor de su vida. «Este lugar es para los niños que el mundo ha olvidado», dijo con voz firme y el corazón palpitante. «Aquí serán vistos, escuchados, bienvenidos, amados. Les prometo que cada sueño será respetado y cada niño será valorado, porque nadie nace pobre a propósito. Nadie nace para ser invisible. Todos merecemos oportunidades. Todos merecemos dignidad». Hubo aplausos, lágrimas, profesores llorando, padres abrazándose, Lucas mirándola como si estuviera viendo el amanecer. Fue el día en que Ana recuperó, o quizás descubrió, su verdadera identidad. Ya no era hija de nadie, ya no era víctima de nada, ya no era objeto de juicio, ya no era la mujer que se casó con el pobre mecánico. Era la directora del instituto, la líder de un movimiento social, la madre de Sofía, la pareja de Lucas, la creadora de una idea que cambiaría vidas. Era, por fin, ella misma. Pero claro,
El mundo no permitiría que eso sucediera sin intentar sabotearlo. En el primer mes de funcionamiento, apareció una auditoría imprevista en el instituto, enviada anónimamente. Luego vino una falsa acusación que afirmaba que estaban malversando donaciones. Entonces, empezaron a circular rumores en redes sociales de que Ana solo había conseguido el puesto gracias a su marido multimillonario. Y así comenzó una ola de ataques. Algunos padres retiraron a sus hijos del instituto. Algunos profesores, asustados, pidieron permiso. Grupos de odio organizaron publicaciones coordinadas para destruir la reputación del instituto. Ana estaba devastada. Lloró en el baño, escondiéndose para no asustar a los niños. Dormía mal, tenía pesadillas, y Lucas lo vio y no pudo soportarlo. «Voy a resolver esto», dijo con una firmeza que Ana nunca había visto. Convocó a abogados, peritos, un equipo de comunicación, un equipo de investigación, y descubrió que todo provenía del mismo periodista que expuso su identidad. El hombre estaba obsesionado, quería destruir el nombre de Lucas, quería demostrar que era un fraude. Pero esta vez, Lucas tenía aliados, tenía pruebas, tenía un equipo, tenía poder. Y cuando el caso llegó al Ministerio Público, la verdad salió a la luz. El periodista tenía vínculos con competidores de la familia de Lucas. No actuaba por búsqueda de la verdad, actuaba por dinero y por odio. El proceso que siguió fue rápido, limpio, directo. Lucas no quería venganza, quería justicia, y ganó. Cuando se publicó la noticia, periodista condenado por difamación y ataques coordinados contra un instituto educativo, Ana volvió a llorar. Pero esta vez lloró de alivio, de gratitud, de victoria. Después de ese día, todo cambió. Más familias se matricularon en el instituto, las aulas se llenaron. Los niños comenzaron a evolucionar. Los profesores trabajaron con pasión. El proyecto creció, y creció, y creció. Lucas expandió el instituto a otras ciudades, creó programas de becas, fundó centros culturales, creó programas de formación para niños superdotados y creó un fondo para madres solteras. Ana lo lideró todo con brillantez, con firmeza, con compasión. Finalmente era todo lo que siempre había soñado y más. Lucas, libre del pasado, descubrió la alegría en la sencillez que siempre había deseado, ahora combinada con un propósito real. Sofía creció en un hogar de amor, verdad y humildad, y la familia de Ana aceptó sus condiciones, respetaron sus límites y aprendieron que nadie debe ser medido por su riqueza. Años después, en una tarde soleada, Ana caminaba con Lucas y Sofía por uno de los patios del instituto, viendo a los niños jugar. Una madre se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo nunca tuvo una oportunidad como esta», dijo emocionada. «Gracias, gracias por todo». Ana sonrió conmovida. Lucas le tomó la mano, y en ese instante, Ana finalmente comprendió algo que siempre había estado ahí, pero que ahora se revelaba con claridad. La vida no los recompensó a ella ni a Lucas con dinero. Los recompensó con un propósito, con una familia, con la verdad. La riqueza no estaba en las cuentas bancarias, estaba en las vidas que transformaron. Y entonces, con el corazón lleno y el alma en paz, miró a Lucas y dijo: «Ganamos». Él la abrazó, y se quedaron allí en silencio, mientras el sol iluminaba el patio lleno de risas, pasos y esperanza. Y ahora necesito hacerte la misma pregunta que Ana se hizo durante años. ¿Qué harías si el amor de tu vida fuera visto como un fracaso por todo el mundo, pero escondiera un secreto capaz de transformarlo todo? Y más, ¿qué vale más? ¿La apariencia o la verdad? ¿El dinero o el carácter? ¿El estatus o el amor? Si esta historia tocó una fibra sensible o encendió una llama dentro de ti, deja un comentario abajo y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Porque historias como esta no solo se escuchan, se sienten.